Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a ver la última parte de probabilidad, concretamente es la parte de distribuciones. Os voy a explicar qué es una distribución de probabilidad, qué es una función de densidad de probabilidad y a partir de aquí nos vamos a centrar principalmente en los ejercicios que caen en selectividad, ¿de acuerdo? En la EBAU. Entonces, vamos con la segunda parte de probabilidad, que son las distribuciones. Bueno, distribuciones de probabilidad. Entonces vamos a ver una teoría básica de qué es una distribución de probabilidad y a continuación pues ya nos vamos a ir fijando un poco en cuáles son estos ejemplos, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que ver es, vamos a definir lo que se conoce, vamos a hacer una serie de definiciones y de conceptos. La primera es qué es una variable aleatoria. Bueno, una variable aleatoria es algo que varía, como bien dice su nombre, del que desconocemos el dato que puede salir. Por ejemplo, tirar un dato, el resultado es una variable aleatoria. La temperatura del país es una variable aleatoria porque puede estar en 25, mañana en 23, pasado en 30, la otra en 14, es decir, algo que va cambiando, que va variando. También puede ser la variable aleatoria la tensión que tenga una persona en un determinado momento, o la tensión sanguínea, me refiero. Perdón, la tensión arterial o la presión sanguínea. O la variable aleatoria es también si llueve, si no llueve, si hace... ¿Vale? Es decir, son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo. En cada momento puede tener un valor distinto. Eso son variables aleatorias. ¿De acuerdo? Es decir, es algo, es una cualidad, es algo que observamos que puede cambiar. Es decir, que puede estar cambiando en cada momento. Y por lo tanto le podemos asociar una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, concretamente... Esto que estamos hablando, fijaos, viene todo en el libro, lo que es la definición de una variable aleatoria y, digamos, bueno, pues los conceptos más básicos vienen todos en la página 342, ¿no? Es decir, básicamente eso es una variable aleatoria, es algo que cambia en cada momento, cada vez que hay un experimento o en cada momento del tiempo. Otro ejemplo de variable aleatoria pudiera ser la altura en los alumnos de una clase, por ejemplo. Bueno, pues no es un valor concreto, puede ir variando, ¿no? Es decir, eso es una variable aleatoria. Bueno, lo importante de la variable aleatoria es que para cada dato, a cada dato se le puede asignar una probabilidad. Un valor de probabilidad. Es decir, vamos a imaginar el ejemplo que he puesto yo de las temperaturas. La temperatura en Madrid, por ejemplo, temperatura en Madrid. La temperatura en Madrid es una variable aleatoria porque va a tener unos valores que va cambiando en cada momento, ya no solamente en cada día, sino en cada momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar a X, vamos a llamar que X es la temperatura en Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, pues obviamente decimos que X es una variable aleatoria, porque obviamente la temperatura va cambiando en cada momento. A cada valor de la temperatura le asociamos una probabilidad. Es decir, a cada valor de X se le asocia una probabilidad que llamaremos P de X, probabilidad de X, ¿de acuerdo? Entonces, a esa probabilidad, a cómo se distribuye la probabilidad, a los diferentes valores de la probabilidad, es lo que se conoce como la distribución de probabilidad. Es decir, el cómo se distribuye esta probabilidad es lo que se conoce como la distribución de la probabilidad. Y esa distribución viene dada por una cosa que se llama función de probabilidad. Normalmente se le llama función densidad o función masa de probabilidad en función de si esta variable es discreta o continua. Bien, esto es una variable aleatoria, ¿vale?
por ejemplo, ahora vamos a ver cómo se distribuye esto, pero por ejemplo, antes de seguir viendo esto, ¿qué dos tipos de variables aleatorias estamos acostumbrados a ver? Pues dentro de las variables aleatorias tenemos las variables aleatorias continuas, que son aquellas en las que esas variables pueden coger infinitos valores en un rango determinado, en un intervalo. Por ejemplo, la temperatura es una variable aleatoria continua, puede ser 37,42 grados, o puede ser 35,3 grados, o puede ser 24,8 grados, ¿vale? Es decir, cogen infinitos valores. Mientras que las variables aleatorias discretas solo cogen valores discretos. Valores discretos son valores muy concretos. Por ejemplo, el número de hijos. El número de hijos que puede haber es 1, 2, 3, 4, 5, no puede ser 3,4 ni 8,43, ¿vale? El número de veces que sales al cine, por ejemplo, al mes. Pues son valores discretos, saldrás 1, 2 o 3, o 4 o 5, pero no sales 3,49, ¿de acuerdo? Entonces son valores que se llaman discretos, es decir, valores, podemos ponerlos como valores concretos, que habitualmente, no siempre, pero suelen ser valores enteros, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, menos 8, ¿vale? Es decir, que son valores discretos. Yo qué sé, por ejemplo, estás tirando a una diana, ¿no? Estás jugando a la diana y número de veces que aciertas en pues en el centro de la diana, ¿no? Que das al centro. Eso es una variable aleatoria discreta, va a variar. Igual hoy das 5, mañana haces 3, al otro haces 0, al otro haces 2, es decir, va variando, pero son valores discretos, ¿vale? Son valores enteros, no puedes acertar 3,4 veces, ¿de acuerdo? Sin embargo, las variables aleatorias continuas pueden tener infinitos valores, por ejemplo, la altura de una persona, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la tensión arterial, por ejemplo, no sé, muchos, ¿no? Es decir, muchos ejemplos. Entonces, dentro de estas dos variables aleatorias continuas, vamos a ver, dentro de las variables de la variable aleatoria continua, vamos a ver la distribución normal, que se llama así, y dentro de las variables aleatorias discretas, vamos a ver lo que se conoce como la distribución binomial. Bueno, entonces vamos a ver primero la distribución normal y luego veremos la distribución binomial, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, antes de seguir, os voy a explicar, ya os he explicado que es una variable aleatoria y que esa variable aleatoria puede ser continua o discreta, en función de si coge infinitos valores o si coge valores puntuales. ¿Cómo distribuimos o cómo asociamos a cada valor de la variable aleatoria su probabilidad? Pues a través de lo que llamamos, está aquí puesto, función de probabilidad, ¿vale? Es la función densidad de probabilidad. Estas tienen lo que se conoce como función densidad de probabilidad. Y estas tienen lo que se conoce como función masa de probabilidad. O simplemente se le puede llamar función de probabilidad y nos referimos a cualquiera de ellas, ¿vale? Cuando decimos función de probabilidad puede ser o esta, que es la función densidad, o esta, que es la función masa. Se llama masa o densidad en función de si es una u otra, pero es lo mismo, ¿vale? Nos da la probabilidad. Os voy a explicar qué es una función de probabilidad y lo vais a entender bastante fácil, veréis. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, este mismo ejemplo, el de la temperatura de Madrid. Bien, para poder saber cuál es la temperatura, cuál es el valor de la temperatura, necesito, o para estudiar el valor de la temperatura, necesito dos datos muy importantes, ¿vale? Como es una cosa que va cambiando, estadísticamente varía, es variable. Por lo tanto, como varía, puedo obtener su media, ¿vale? Que es un parámetro estadístico, y su desviación típica o su varianza, ¿vale? Entonces, de todas las variables aleatorias, tanto de las discretas como de las continuas, necesitamos conocer dos datos. La media, que le vamos a llamar mu, ¿vale? Y la desviación típica, que ya sabéis que es lo que varía, ¿no? Si es muy variable o no, que se llama sigma, ¿de acuerdo?
la letra griega mu y la letra griega sigma. ¿Qué es la desviación típica? La desviación típica es si los datos están muy concentrados en torno a la media y la media es el valor medio representante de toda la serie de datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo con la temperatura de Madrid, para que lo entendáis bien. Bien, lo primero que vamos a representar es, siempre se suele representar aquí la media, ¿de acuerdo? La media de temperaturas. Vamos a imaginar que la media de Madrid, en nuestro ejemplo, la media de X, que es la media de la temperatura de Madrid, vamos a imaginar que es 25 grados centígrados, ¿vale? Eso quiere decir que la mayoría de las veces, como es la media, la probabilidad, bueno, esta es la media que serían 25 grados, ¿vale? Pero esto es el eje X, estos son los posibles valores de la temperatura, ¿no? Y aquí lo que vamos a representar es f de x. F de x es la función de probabilidad, es decir, lo que nos va a dar la f de x es la probabilidad para cada x. ¿Vale? Es una función. Yo aquí en el eje X coloco la X, que es la temperatura. Me lo dice aquí, la X es la temperatura, ¿vale? Y la represento como una función. Y la f de X es la probabilidad para cada valor. De tal manera que se suele representar en el centro la media y aquí, bueno, pues por ejemplo 26 grados, 27, me lo estoy inventando, 28... Y aquí tendríamos pues 24, 23, 22, es decir, podemos representar todos los posibles valores de las temperaturas. Pues bien, yo lo que hago es que si la función es una función continua, normalmente nos da una gráfica. Vamos a imaginar que nuestra gráfica es así, ¿vale? Esta f de x lo que nos dice es, para 25 grados, este es el valor de la probabilidad concreta. ¿Vale? Esta probabilidad, ¿vale? Ya sabéis que va entre 0, bueno, es una escala entre 0 y 1, ¿no? La probabilidad ya sabéis que se mueve entre 0 y 1. Pues bien, básicamente, si queremos conocer, por ejemplo, para 23 grados, ¿cuál es la probabilidad que haya 23 grados? Pues la probabilidad de que haya 23 grados, me vengo aquí, es esta, será la que sea, 0,2, por ejemplo, ¿vale? Un 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 25 grados? Ojito, esta, por ejemplo, hemos dicho que era la media, ¿no? Bueno, pues lo que nos va dando es la probabilidad asociada a cada una de estas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, que haya 40 grados, que estará por aquí a la derecha, igual tiene una probabilidad muy baja, es algo muy poco probable, ¿vale? Sin embargo, vemos que alrededor del 25 grados hay mucha probabilidad de que haya esa temperatura, ¿vale? Es decir, que es una función en la que en el eje X colocamos la variable aleatoria, en nuestro caso es la temperatura, y en el eje Y colocamos la probabilidad asociada a esos valores, ¿vale? La probabilidad de que haya 25 grados, la probabilidad de que haya 22 grados, la probabilidad de que haya 27 grados, ¿de acuerdo? Es una función que se llama de probabilidad, porque lo que te da es la probabilidad asociada a cada x, ¿vale? Bien, esto sí es una función, cuando la función es continua se suele hacer continua, y si la función es discreta suelen ser palitos, ¿vale? Es decir, si tenemos, por ejemplo, una función discreta, vamos a suponer una variable aleatoria y, que es el número de hijos que tiene cada familia en España, yo qué sé. Bueno, supongamos que nosotros queremos representar eso. Esta i es una variable aleatoria discreta, porque el número de hijos será 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, si yo represento esto, la i será el número de hijos, luego tendremos 0, 1, 2, 3, 4, 5, podríamos seguir más, ¿vale? Y aquí lo que tendremos es una función de probabilidad que vamos a llamar p de x, que es la probabilidad asociada a cada, ya sabéis que va entre 0 y 1, como ocurría ahí, es la probabilidad asociada a cada valor. Por ejemplo, para 0 hijos, imaginemos que es esta probabilidad, ¿vale? Un hijo, por ejemplo, esta probabilidad. 2 hijos, esta. 3 hijos, esta. 4 hijos, esta. ¿Vale? Es decir, en vez de unirse, como son valores discretos, se dejan en forma de
como de valores, ¿no? Es decir, o puntos sueltos o barras, ¿no? Lo que queráis. O sea, se pueden poner como puntos sueltos, es decir, que es esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad, ¿vale? Entonces, como veis, en las funciones que representan valores discretos, se colocan puntos o barras, ¿vale? Lo vais a poner como puntos o como barras, ¿vale? Lo vais a ver de las dos maneras. Mientras que si lo que tenemos son variables aleatorias continuas, como pueden coger infinitos valores, pues cogemos todos los puntos y se hace una función continua, como bien dice su nombre, ¿vale? La función sería una función continua, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que os pueden preguntar? Habitualmente en los ejercicios esta función va a ser una función binomial, que ya veremos cuál es, y esta función de aquí va a ser una función normal. Entonces solamente vamos a ver estas dos, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a ver más. Vamos a ver la función binomial y la función normal. En cualquiera de los dos casos, sea la normal o sea la binomial, el procedimiento para calcularlo lo vais a ver y es sencillo, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos entendido esto, una cosa que suelen preguntar en los ejercicios es, a nivel general, es ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, el número de hijos sea... imaginemos, ¿cuál es la probabilidad de que el número de hijos sea 2? Pues entonces me vengo a mi gráfica y digo la probabilidad de que y sea 2 es esta, que será, yo qué sé, 0,3, por ejemplo, ¿vale? Que es el 30%. Pero a veces os dan intervalos. Imaginemos que os dicen que... imaginemos que esto es 0,7 y esto es 0,8, yo qué sé. Imaginemos que os dicen cuál es la probabilidad de que el número de hijos sea menor o igual que 3, ¿vale? Pues lo que tendría que hacer es sumar todas las probabilidades, es decir, tendría que sumar todas las probabilidades que son menores o iguales que 3, es decir, esto sería la probabilidad de que tengas menores o iguales que 3 son 0 hijos, o bien un hijo, o bien 2 hijos, o bien 3 hijos, ¿vale? Fijaos que os dicen, dime la probabilidad de que tengas 3 o menos hijos. Pues de que tengas 3, de que tengas 2, de que tengas 1 y de que tengas 0. Es decir, te están diciendo, dime toda esta probabilidad que da de aquí para acá. Lo que tendrías que hacer, tendrías que ir sumando todas estas probabilidades, ¿vale? Sería, la de 3 hijos sería 0,2, la de 0 hijos es 0,7, la de un hijo sería 0,8. Bueno, esto está mal porque no puedo sumar más de 1, ¿vale? Pero bueno, he hecho el ejemplo mal, ¿no? Vamos a suponer que sale menor, ¿vale? Entonces tendrías que ir sumando todas, ¿vale? Voy a cambiar los valores porque si no, no puedo sumar uno. 0,3, esto es 0,4 y esto es 0,45, por ejemplo, ¿vale? Pues iría sumando, esto sería 0,4, esto sería 0,45 y esto sería 0,3, ¿vale? Bueno, aún así sale, imaginemos, bueno, que en vez de esto es esto de aquí. Simplemente para que se entienda. Bien, tendríamos que ir sumando todas las probabilidades. Recordar que la suma de todas las probabilidades, el valor que os sale aquí tiene que ser menor o igual que 1. No puede ser mayor que 1, como me ha pasado a mí, porque esto me lo he inventado, ¿vale? Entonces, el valor de una probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1, ¿vale? No puede ser ni negativa ni 3, ¿vale? Esa misma pregunta, la probabilidad de que x sea menor o igual que un número, que sería ir sumando todas estas probabilidades, os la pueden dar aquí. ¿Cuál es el problema? Que si aquí te preguntan, por ejemplo, dime la probabilidad de que en Madrid haya entre 25 y 27 grados, lo que te están pidiendo es la probabilidad entre 25 y 27. ¿Y qué probabilidad es? Pues es todo esto. ¿Y esto qué es? Esto es un área. Eso es un área. Y lo que necesitamos conocer, ese área, es el que nos va a dar la probabilidad. ¿Qué vamos a tener que hacer en este caso? Aquí teníamos que sumar probabilidades. ¿Lo veis? Aquí sumábamos, pero no sé cuántos tal. Aquí no vamos a sumar. Aquí lo que vamos a hacer es integrar. Una suma es una integral de áreas, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es integrar. ¿Cuál es el problema? Que normalmente esta integral es muy complicada. Entonces hay que hacerlo a través de otro método, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Esto como, digamos, teoría inicial
de qué es lo que suelen preguntar en los ejercicios. En este caso te estarían preguntando cuál es la probabilidad de que la temperatura esté entre 25 y 27, es decir, que 25 sea menor o igual que X, menor o igual que 27. Esto sería la pregunta que te harían y tú tendrías que calcular ese área de ahí, entre 25 y 27. Mientras que aquí lo que te están preguntando es la probabilidad de que tengas 3 o menos hijos, que tendrías que sumar 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. ¿De acuerdo? Sería sumar probabilidades y aquí sumar es lo mismo que integrar. Tienes que sumar este área. ¿Vale? Esto para que entendáis qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver la primera distribución, que es la función de distribución normal. Venga. Esto sería el punto. El punto 1 eran los conceptos básicos y el punto 2 sería distribución normal. Pues vamos a ver cómo sería la distribución normal. Bueno, la distribución normal es una distribución continua, ya lo hemos visto, ¿vale? Es una distribución continua, es decir, variable aleatoria continua, y es la distribución más común en todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuál es su forma? Su forma es una campana de Gauss. Es decir, la forma de la distribución normal, es decir, si yo tengo la variable aleatoria x, pues su función de densidad de probabilidad, es decir, la función de la normal, tiene esta pinta, ¿vale? De tal forma que el máximo de la función es el valor de la media, ¿vale? Es el valor medio. Habitualmente, cuando una variable aleatoria, si x es variable aleatoria, se dice que se distribuye como una función normal de dos parámetros, que es la media y la desviación típica, y se dice que x sigue una distribución y se coloca así, normal, se pone una m y entre paréntesis los dos parámetros de lo que depende. Media mu y desviación típica sigma. Eso quiere decir, cuando veáis esto, quiere decir que x sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sigma. ¿De acuerdo? Es decir, la desviación típica es si los datos están muy concentrados respecto a la media o no. Por ejemplo, tener una desviación típica muy alta hace que la campana sea muy ancha, ¿vale? Mientras que para sigma alto. Mientras que para valores de desviación típica bajos quiere decir que todos los datos están muy concentrados en torno a la media. Es decir, que tendremos una campana de Gauss muy estrechita, ¿vale? Esto es para valores de desviación típica muy bajitos. ¿De acuerdo? Esto digamos que es la diferencia entre que los datos sean muy variables, tenga una desviación típica muy alta, o que los datos estén muy concentrados respecto a la media, ¿vale? Porque en este caso están todos los datos muy juntos respecto a la media. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver cuál es esta función, cuál es la función esta, qué forma tiene, cuál es la expresión algebraica de esta función. Pues veréis, la función densidad de probabilidad, recordad, es la función que me dice qué probabilidad está asociada a cada dato. Por ejemplo, si x es, como hemos dicho antes, la temperatura, ¿vale? Pues esta será la media, que son 25 grados, pues esto será 26, 27, 28, 29, 30, ¿vale? Aquí tendremos 24, 23, 22 y así, ¿no? Bueno, pues esta función tiene la siguiente expresión algebraica. Es 1 partido de la raíz de 2pi por la desviación típica al cuadrado, que sabéis que es la varianza, ¿vale? La varianza es la desviación típica al cuadrado, o lo que es lo mismo, la desviación típica es la raíz de la varianza, por e elevado a menos x menos la media al cuadrado partido de 2 veces la varianza. Bien, entonces, claro, fijaos que esta función es un poquito, bueno, en el fondo es una exponencial, todo esto es una constante, ¿no? Y de aquí es una exponencial donde x es la variable y todo lo demás es constante. Pero claro, igual integrar esto no es tan fácil,
¿vale? Si te piden cuál es la probabilidad de, yo qué sé, de que, imaginemos que os piden, calcula la probabilidad de que la temperatura sea mayor o igual que 26 grados. Pues, ¿qué es lo que te están pidiendo? Te vendrías aquí, lo que te están pidiendo es la suma de todas las probabilidades que están por delante de 26, es decir, te están pidiendo todo lo que sea por mayor que 26, es decir, todo este área. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues lo que habría que hacer realmente es la integral entre 26 e infinito, ¿vale? Es decir, en el fondo lo que tendrías que hacer, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 26, lo que tendríamos que hacer, que no lo vamos a hacer así, pero lo que tendríamos que hacer es la integral entre 26 e infinito de mi función densidad de probabilidad. Es decir, la integral entre 26 e infinito de 1 partida de la raíz de 2 pi sigma cuadrado por e elevado a menos x menos la media al cuadrado partida de 2 veces la varianza diferencial de x, ¿no? Tendríamos que hacer esa integral. Entonces, claro, hacer esta integral no siempre es fácil. Fijaos que en el fondo yo integro el 26 a infinito porque es todos los valores que son mayores que 26, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues para evitar esto, esta integral, vamos a transformar nuestra variable aleatoria x en una variable llamada z, ¿vale? Entonces, para evitar esto, transformamos x en una llamada z. Z es una variable que se distribuye como una normal también, pero de media 0 y desviación típica 1, ¿vale? De tal manera que estos valores los tenemos en una tabla, ¿de acuerdo? Estos valores es una tabla que además te dan en el examen. O sea, la normal 0,1, es decir, de media 0 y desviación típica 1, son valores que están tabulados. Yo la tengo por aquí. A ver, déjame un segundito que la coja. Si no tiro nada más de lo que he tirado ya. Vamos a ver. Fijaos, yo, pues no, tiro todavía más cosas. Vale. Veréis, la tabla es esta, ¿vale? Es una tablita, la tenéis en el libro. Concretamente, esta tabla la tenéis en la hoja del libro número 367. Es la última página del libro, ¿vale? Bien, yo, para que la veáis, la voy a intentar acercar un poquito, ¿vale? Y es una tabla con un montón de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aprender cómo se utiliza esta tabla, porque es primordial aprender cómo se utiliza, de tal manera que si sabemos usar esto ya no tenemos que integrar. Simplemente venimos aquí, miramos el dato que nos están pidiendo y se acabó, ¿vale? Es mucho más sencillo. Entonces veréis, para poder transformar nuestra variable x en la variable z, necesito hacer una cosa que se llama tipificar. ¿Qué es tipificar? Pues bien, tipificar consiste en que la x, si yo al valor de la x le resto la media y lo divido entre la desviación típica, me sale la z, ¿vale? Es decir, que si yo a mi valor de x le resto la media y le divido entre la desviación típica, me va a dar el valor de la z. Y este valor de z que yo hago es el que busco en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer, antes de ponernos a hacer ejercicios, es aprender a utilizar la tabla de la normal 0,1 y luego nos ponemos a hacer ejercicios. Es súper fácil, porque solamente hay que hacer esto y dibujar en la tabla. Punto. Ya está. O sea, esto es súper fácil, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cómo utilizar la tabla normal 0,1. Recordad, para tipificar, esto es muy importante y lo vamos a utilizar muchísimo, vamos a necesitar restar la media al valor de la x, que me estén preguntando. Por ejemplo, aquí, imaginemos que nuestra media, que x es la temperatura, voy a poner aquí, que se distribuye como una normal de media 25 y desviación típica 2, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, sí, desviación típica 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtengo yo eso? ¿O a qué equivale esto en una normal 0,1? Pues yo lo que tendría que hacer, fijaos, a mí me han preguntado la probabilidad de que x sea mayor que 26. Pues yo lo que voy a hacer
es lo siguiente. Para tipificar, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 26 es lo mismo si yo aquí tipifico y lo pongo, aquí tipificamos, la normal es una normal de media 25 y desviación típica 2, ¿no? Bueno, pues lo que tengo que hacer es, a cada lado le hago la tipificación, ¿vale? Es decir, le resto la media y lo divido entre la desviación típica. Tendríamos que hacer la probabilidad de que x menos la media partido de la desviación típica, que es 2, sea mayor o igual, y aquí también lo tengo que hacer para que no varíe, ¿vale? A 26 menos la media partido de la desviación típica. Esto, a la x restarle la media y dividido entre la desviación típica, esto es lo que llamamos z, ¿vale? Es el parámetro z. Por lo tanto, esto me queda que es la probabilidad de que z sea mayor o igual que esto de aquí, que sería 1 medio. Es decir, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,5. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar ahora en la tabla cuánto vale la z mayor que 0,5. ¿Vale? Entonces, como veis, este problema transformo esta cosa que era una integral horrorosa en un problemita que consiste en buscar un dato en una tabla. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a aprender primero, como digo, esto es tipificar, vamos a aprender primero cómo se miran estos valores en la tabla y luego ya hacemos ejercicios completos. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer un apartado dentro de la distribución de probabilidad normal, que es el punto 2, vamos a ver el 2.1, que es la variable z, que es una normal 0, 1. ¿Cómo buscar datos aquí? Bien, la variable z es una distribución, es una variable aleatoria que se distribuye como una normal de media 0 y de desviación típica 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer es que los valores de la tabla que os he enseñado yo, bien la del libro o bien esta de aquí, yo creo que la del libro se va a ver incluso hasta un poquito mejor, ¿vale? Bien, esta tabla, que es esta de aquí, si os fijáis, la voy a volver así a poner en primer plano, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo que nos dice, tiene bueno, es una matriz, ¿no?, de filas y columnas. Lo que tenemos aquí es el valor de las zetas. Aquí nos da el valor de la z, bueno, mejor dicho, nos dice cuál es la probabilidad de que z, o sea, lo que nos dice la tabla es la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor k. ¿Vale? Y aquí nos da el valor k, de tal manera que los valores que hay aquí es el valor de la unidad y de la primera décima, es decir, el primer decimal, por ejemplo, sería 0,0, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, podemos ir sumando, ¿no? Es decir, 1,2, 1,3, y aquí nos da el valor del segundo decimal. Es decir, que esto sería, aquí tendremos 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07 y así, ¿no? Hasta que lleguemos a 0,09. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que para cada uno de estos valores la tabla tiene una probabilidad. Voy a ir copiando algunos, por ejemplo, esto es 0,5000. Por cierto, hay que coger, aquí cuando trabajemos hay que coger 4 decimales, ¿vale? En probabilidad. 0,5040, yo que sé, voy a coger este es el 0,22, es 0,5871. Bien, entonces, ¿qué es lo que me va a dar esto? Fijaos, cuando me dicen, o cómo se interpreta esta tabla. Cuando yo busco valores, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,22, ¿cómo se busca esto en la tabla? Pues veréis, el 0,22, los valores que z son menos o igual que este valor, la z es este valor, 0,22 tengo que buscar primero la unidad y la primera décima se buscan aquí, 0,2. Y la
de los decimales, la centésima se busca aquí, es decir, esto sería 0,2 y aquí fijaos 0,02, sumáis esto y tendríamos 0,22, ¿lo veis? Entonces, este valor, este más este, te da 0,22 y el punto en el que se cortan esos dos es el valor de la probabilidad. Ojito que lo que nos da es la probabilidad de que z sea menor o igual que ese valor. Es decir, lo que os da es esto. Gráficamente es esto de aquí. Fijaos, esta es la normal 0,1. Ya hemos dicho que en el centro el máximo de la campana está en la media. ¿Qué media tiene esta? 0, ¿vale? Pues la normal 0,1 tiene media 0. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,22? Pues igual 0,22 está por aquí, imaginemos, ¿vale? Pues lo que te está dando es la probabilidad, toda la probabilidad de aquellos valores de z menores o iguales que 0,22. Es decir, menores o iguales que 0,22 es toda esta probabilidad, ¿vale? Te está dando toda esta probabilidad, ¿de acuerdo? Te da, la tabla te da de aquí a la izquierda, ¿vale? La tabla siempre te da de un valor positivo a la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, nunca te va a dar valores de probabilidad que estén por aquí negativos, ¿vale? Siempre te da del 0 a la izquierda, o sea, siempre te da de valores positivos a la izquierda. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que 0,22 la tendríamos que mirar aquí, vengo aquí con el 0,2 y el 0,02 y sería 0,5871, es decir, que esta probabilidad entera sería el 0,5871, es decir, el 58,71%. Hombre, tiene lógica, si la mitad es el 50%, ¿vale? Bien. Otro ejemplo. Imaginaos que os dicen calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que... voy a poner más datos. Por ejemplo, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, ¿vale? Imaginemos que os ponen ahora la probabilidad. Calculemos la probabilidad de que z sea menor que 1,04. ¿Cómo busco esto? Pues fijaos, 1,0 lo tengo que buscar aquí y el 1,0 es este. ¿Vale? El 1,0 es este. Y el 1,04 me voy a las centésimas, que es esta de aquí. ¿Vale? ¿Veis? 1,04. ¿Lo veis? Entonces tendría que unir esta fila con esta columna. Y entonces este valor que tengo aquí en la tabla es el valor de la probabilidad. ¿De acuerdo? Ese sería ese valor de la probabilidad, que si lo miramos en la tabla, este valor de aquí es 0,8508. Gráficamente, ¿qué valor te ha dado? Pues gráficamente el valor que te ha dado, esto es el 0, pues el 1,04 estará igual por aquí, por ejemplo, y lo que te ha dado es toda la probabilidad, esto es z, ¿vale? Y esto sería f de z, que es la normal 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te ha dado es toda la probabilidad que está por debajo del 1,04, es decir, lo que te ha dado es toda esta valor de probabilidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Te ha dado toda esa probabilidad. Así es como buscamos valores en la tabla normal 0,1, ¿de acuerdo? Basta con poner aquí décimas, la unidad y la décima, y aquí buscar las centésimas, vemos dónde se cortan fila y columna, y eso nos daría el valor de la probabilidad. Bien, esta tabla es muy versátil en el sentido de que nos permite saber o utilizar una propiedad que tiene la propia función de distribución, que es la simetría. Esta función es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Bueno, ¿qué quiere decir que es simétrica? Ya lo sabe todo el mundo. Quiere decir que, digamos, el eje de simetría sería el 0, ¿no? Y todos estos valores, este valor es igual a este, que este valor es igual a este, que este es igual a este, ¿vale? Es decir, es simétrica respecto a la media. La media es 0, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Fijaos que la tabla solo nos da los valores que están de la derecha,
es decir, que son positivos. Esto sería los valores de z positivos. ¿Qué ocurre si os piden, por ejemplo, el caso 1? Pues tenemos varios casos. Caso 1, que os pidan la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor k. Es decir, que te pidan, si k es este, que te pidan la probabilidad de que sea mayor, es decir, que te pidan esta. Sin embargo, la tabla, los valores que me da la tabla no son estos. Los valores que me da la tabla son siempre del valor s a la izquierda. Es decir, la tabla me va a dar todos estos valores, ¿vale? Sin embargo, a mí el ejercicio me pide lo que está en negro. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues fijaos, yo sé que esta es la probabilidad contraria a esta. ¿Cuál es la probabilidad contraria? Bueno, pues yo sé que la probabilidad de un suceso A más la probabilidad del suceso contrario, ¿cuánto tienen que sumar? 1, ¿vale? De hecho, sabéis que por las reglas de probabilidad, la probabilidad del suceso normal, perdón, del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso normal, ¿no? Es decir, que si esto es 0,2, todo esto será 0,8, ¿vale? Porque entre los dos tienen que sumar 1. Si esto es 0,7, esto será 0, bueno, si esto es 0,3, esto es 0,7, ¿vale? Es la probabilidad contraria. Por lo tanto, siempre que os pidan la probabilidad, caso 1, siempre que os pidan la probabilidad de que z sea mayor que un valor, ¿vale? Para poder yo utilizarlo, voy a hacer que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que k. Es decir, si esta probabilidad es 0,3, pues la probabilidad esta es lo mismo que 1 menos esto. Toda la probabilidad, la integral esta, el área de todo esto, como es la probabilidad máxima, mide 1. Este área es 1, porque es el valor máximo de la probabilidad, ¿vale? Por lo tanto, este trozo de probabilidad será 1 menos este área, ¿vale? Y esta sí que me lo da la tabla. Por lo tanto, siempre que os pidan en el caso 1 la probabilidad de que z sea mayor que un valor, haremos como 1 menos la probabilidad de que z sea menor. Vamos a ver otro segundo caso, que lo voy a poner aquí. Otro segundo caso es que os pidan la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo, por ejemplo, menos 0,2. ¿Vale? Esto en la tabla no aparece, solo aparecen los valores positivos. ¿Qué es lo que os están pidiendo gráficamente? Lo que os están pidiendo es, si esto es el 0, están pidiendo la probabilidad de todos los valores menor que 0,2. Menos 0,2 está aquí. Te están pidiendo, bueno, menor no, vamos a suponer mayor o igual, ¿vale? Lo que te están pidiendo son todos aquellos valores que están por encima del menos 0,2. Es decir, esto sería, digamos, lo que te están pidiendo es esto. A ver, voy a ponerlo así, para que se sepa que esto es justo la mitad. Lo que te están pidiendo son todos valores de z mayores que menos 0,2, ¿vale? Te están pidiendo esto. Esto no me lo da la tabla. La tabla siempre me da de un valor a la izquierda y además me da los valores positivos. Bueno, pues vamos a utilizar la simetría de esta función y fijaos que ese área es el mismo que este de aquí. Es el mismo que del 0,2 a la izquierda. Por simetría, este área es el mismo que este, de aquí al otro lado. ¿Vale? Entonces, como veis, este caso lo vamos a resolver, este área verde, este área que era lo que me pedían inicialmente, esto de aquí, es la misma que del 0,2 a la izquierda. Y esto sí que me lo da la tabla, por simetría. Lo veis que simétricamente es lo mismo. Luego esto lo vamos a resolver, esto sería el caso 2. Esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,2. ¿Vale? Esto es otro de los casos. A veces os pueden preguntar un caso 3. Os pueden preguntar esto de aquí, veréis. El caso 3, que os pueden preguntar, es la probabilidad de que z sea
menor o igual que un valor negativo, menos 0,2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar la función de z. Esto sería la media, ¿vale? Es simétrica respecto a la media, ¿vale? Lo que te están pidiendo es todos los valores anteriores al menos 0,2. Es decir, que el menos 0,2 es esto. Dame un segundito. Perdón, que me han llamado. A ver, como iba diciendo, lo que me están pidiendo son todos los valores de z más pequeños que menos 0,2. Es decir, te están pidiendo, en el enunciado, te están pidiendo todos estos valores. Pero eso la tabla no me lo da. Me da solo los que son positivos. ¿Vale? Entonces, por simetría, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros por simetría, ese área es el mismo que este área. ¿Vale? Por simetría. Y los valores, luego este, es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,2. Y este es el caso 1. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el caso 1, una vez que ya sabemos esto, este área, ¿cómo lo calculamos? Esto no nos lo da la tabla. La tabla lo que nos da es todo este área de aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Por lo tanto, este lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,2. ¿De acuerdo? Luego ese sería el caso 3. Son los tres casos, bueno, hay otro más que lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la probabilidad cuando os den menor que un valor negativo. Por simetría es lo mismo que este de aquí. Y este de aquí es lo mismo que el caso 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Esto de aquí es lo mismo que 1 menos lo verde. ¿Vale? Y nos queda un caso 4. Madre mía, estoy hoy tirando todo. Joder, bueno, a ver, el caso 4 nos dice lo siguiente. Nos pueden pedir la probabilidad entre dos valores. La probabilidad de que, yo qué sé, 0,3 sea menor o igual que z, menor o igual que 0,5, ¿vale? Te dicen que la probabilidad esté entre 0,3 y 0,5. Gráficamente, ¿cómo es esto? Fijaos, gráficamente, si esto es el 0, lo que te están pidiendo es que esté entre el 0,3 y el 0,5. Es decir, lo que te están pidiendo es este área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese área? Pues es la resta de 2. Por un lado, haremos este área de aquí, que sería todo ese área, menos este área de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos, si restamos el área, ese área de ahí, esto lo vamos a hacer como la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,3. Esto sería el caso 4. Es decir, gráficamente, ¿cómo lo haremos? Pues fijaos, esto se puede poner como, lo voy a hacer aquí en pequeñito, ¿vale? Como el área del 0,5, todo lo que está a la izquierda del 0,5, que sería este área de aquí, menos esta probabilidad aquí, que es la del 0,3. Entonces, fijaos, si a esta probabilidad le quito la del 0,3, le estoy quitando toda esta. ¿Lo veis? Entonces, si a la negra le quito esta, le quito la de abajo, me queda esta. ¿Lo veis? Es decir, si a la del 0,5, que es toda, le quito esta, me va a quedar esta, que es la que me piden. ¿De acuerdo? Pues estos son los 4 casos que nos pueden pedir en los ejercicios de la normal. Lo que hay que aprender es a buscar en la tabla. Entonces, los primeros ejercicios que vamos a hacer es ejercicios de cómo buscar en la tabla y, en segundo lugar, lo que vamos a hacer ya son problemas. Entonces, voy a hacer algunos ejercicios aquí de cómo buscar probabilidades de este tipo, de los 4 casos que hemos visto, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, y luego en otro vídeo grabaré los problemas que pueden caer en los exámenes. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver algún ejemplo de cómo buscar en la tabla normal 0,1. Entonces, para eso voy a hacer algún ejemplito del libro. Y bien, vamos a hacer, por ejemplo, de la página 353, lo que yo digo. Mira, ya no lo recojo más.
lo dejo ahí, de la página 353, algún ejercicio de este tipo. Veréis. Voy a hacer el número 24, ¿vale? Me piden la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,7. Bueno, lo que yo os digo es que siempre lo dibujéis. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Si esta es la z, esto es el 0, lo que me están pidiendo son todos los valores de z mayores o igual que 0,7. Si esto es el 0,7, me están pidiendo esto. La tabla no me da eso. La tabla me da justo lo contrario, ¿vale? Entonces la tabla me da, voy a ponerme aquí la normal 0,1, ¿vale? Vamos a ponerla aquí. Bien. Entonces la tabla, fijaos que lo que me da es lo verde. La tabla siempre os va a dar, de hecho lo veis aquí. Bueno, ¿no lo veis? Lo veis aquí. La tabla os da siempre del valor a la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, la tabla nos da esto. Justo. Por lo tanto, ¿cómo calculo la probabilidad que me piden? Pues esto es un caso 1. Fijaos, esta probabilidad la puedo calcular como 1 menos la probabilidad contraria, que es esta. La verde, que es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,7. Si esto lo buscamos en la tabla, tengo que irme al 0,7. El 0,7, esto es la unidad y esto sería las décimas. Las centésimas sería el 0, porque 0,7 es lo mismo que 0,70, ¿vale? Entonces vamos a la tabla, sería 0,7, ¿vale? Y me aparece 0,7580. Luego esta probabilidad es 0,7580. Por lo tanto, esto sería 1 menos 0,7580, ¿vale? Y ahí restamos 1 menos 0,7580 y nos quedaría y 2, ¿no? 0,242. ¿De acuerdo? Eso sería la probabilidad, es decir, un 24,2%. El apartado B. Probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,73. Pues fijaos, lo que me están pidiendo, lo vuelvo a dibujar aquí abajo. Si esto es el 0, el 1,73 imaginemos que está por aquí, ¿vale? Lo que me están pidiendo son todos aquellos valores mayores a 1,73. Pues como la tabla me da justo lo que está a la izquierda, no a la derecha, la tabla me da eso, ¿vale? Lo vamos a hacer por probabilidad contraria, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo que 1 menos esto. Es decir, esto negro es 1 menos este trozo verde, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,73. Esto es 1 menos, y esto lo buscamos en la tabla. 1,73 lo buscamos en la tabla. Recordar, el 1,7 va en la columna de la izquierda y el 3 este se mira arriba, en la fila de arriba, ¿vale? Entonces, 1,7 lo miramos aquí. Fijaos, 1,7 está aquí y ahora el 0,03 sería este, que es 0,9582. ¿Vale? Restamos 1 menos 0,9582 y obtendríamos 8, 1, 4 y 0, ¿no? 0,0418, ¿vale? Eso sería la probabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a hacer de la página este mismo el 25. Voy a ponerlo por aquí. El número 25. Fijaos, nos piden
el apartado A, la probabilidad de que 0,2 menor o igual que z y menor o igual que 0,9. Fijaos que lo que me están pidiendo es un intervalo. Este es un caso 4. Este, si os acordáis, era un caso 1 y este es un caso 4. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es, no os aprendáis tanto los casos, sino cómo se dibuja y cómo lo podemos interpretar. Fijaos, aquí lo que tendríamos que hacer es, lo primero, dibujarlo. Si yo lo dibujo, esto sería el 0, me están pidiendo entre el 0,2 y el 0,9. Es decir, entre el 0,2 y el 0,9. Me están pidiendo este área. Entonces, como esto es un caso 4, ya he dicho que ese área se hacía restando esta menos esta, ¿vale? ¿Vale? Porque si a toda esta le restas esta, pues te queda este trozo, ¿no? Por tanto, esto se hacía como la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,9 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,2. Buscamos estos dos valores en la tabla, 0,9 y 0,2. Fijaos, para 0,9 sería el primero, que sería, me vengo aquí 0,9 y como no tiene centésimas, pues cojo el primer valor, 0,8159 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 0,2, pues me vendría el 0,2, que sería 0,5793, ¿vale? Si restamos esto, siempre tenéis que coger 4 decimales, ¿vale? Estaríamos hablando de 0,2366, ¿de acuerdo? Eso sería la probabilidad que nos están pidiendo. ¿Vale? Otro ejemplo de estos. Vamos a hacer por aquí el apartado B. Nos piden la probabilidad de que menos 1,9 sea menor o igual que z menor o igual que menos 1,2. Aquí hay valores negativos, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, esto es muy importante, es dibujarlo. Siempre hay que dibujarlo, siempre. ¿Vale? Entonces, si dibujamos lo que nos están pidiendo, dibujamos nuestra campana, aquí está el 0, esto sería z, la probabilidad que nos piden es la que está entre menos 1,9 y menos 1,2. Fijaos, el menos 1,9 estará por aquí y el menos 1,2 estará por aquí. Luego me están pidiendo esta probabilidad. Fijaos, aquí esto no me lo da la tabla, porque la tabla siempre me da valores positivos. Bueno, pero es que esta, por simetría, ¿lo veis? Por simetría, es lo mismo que si esto me lo traslada al lado positivo, es decir, entre el 1,2 y el 1,9, ¿lo veis? Esta es lo mismo que esta, por simetría. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya sí que es un caso como este. Pues decimos que por simetría, lo voy a hacer aquí a la izquierda, por simetría, la probabilidad de que menos 1,9 sea menor o igual que z menor o igual que menos 1,2 es lo mismo que la probabilidad de que z, bueno, que la que va entre 1,2 y 1,9, ¿vale? 1,2 menor o igual que z menor o igual que 1,9. ¿Cómo hacemos esta? Esta sí que ya sabemos hacerla, porque es como esta. Tendríamos que hacer esta. Una vez que ya tengo esa, me olvido de esta de aquí, ¿no? Sería esta menos esta. ¿Lo veis? Luego esta sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,9 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,2. ¿De acuerdo? Y ya lo miraríamos. Miro la de 1,9, que 1,9 está aquí en la tabla, 0,9713. Y la de 1,2 también está aquí, 1,2 es 0,8849. ¿Vale? Si hacemos eso, pues nos va a salir el resultado. Sería 9713 menos 0,8849. Es
0,0864. ¿De acuerdo? Eso sería nuestro resultado. Vamos a hacer algún ejemplito más de alguno de los otros casos. Venga. Por ejemplo, de esta misma página, hacemos otro. Que es el número 26. Vale. El número 26 nos piden, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,3. Pues vamos a dibujarlo. Este es el 0 y fijaos que me piden la de menos 1,3. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que la z sea menor, es decir, esta. Claro, ya hemos dicho que esto no nos lo da la tabla. Esto no nos lo da la tabla, nos da los positivos. Por simetría, ¿qué tengo que hacer? Esto sería un caso 3, ¿vale? Por simetría, ¿qué es? Puedo ver que esa es la misma que esta. ¿Lo veis, no? ¿Y cómo calculo esa? Es decir, esta es la misma que esta. Es la probabilidad de que z sea mayor que 1,3. ¿Y cómo calculo esta? Esto es un caso 1. Esta la calculo como 1 menos lo que nos da la tabla. ¿Qué es lo que nos da la tabla? Pues fijaos, lo que nos da la tabla es todo esto. Lo que nos da la tabla es esta probabilidad. La probabilidad de que sea menor que 1,3, ¿no? Nos da toda esta probabilidad. ¿Vale? Por lo tanto, esto se puede poner como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,3. ¿Vale? Y esto es 1 menos, buscamos el 1,3 en la tabla y sale 0,9032. ¿De acuerdo? Y eso sale 0,0968. Vale, vamos a ver el apartado B. Bueno, el apartado C. La probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,82. Bien, voy a dibujármelo. Me dibujo lo que me están pidiendo. Dibujo mi campana de z. Aquí dibujo el 0. Ese es el valor medio, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Me están pidiendo toda la probabilidad mayor que menos 1,82. El menos 1,82 está por aquí. ¿Qué me están pidiendo? Todos los valores positivos, ¿vale? Es decir, de aquí en adelante. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, eso no me lo da la tabla. La tabla me da de aquí a la izquierda y encima no me da los negativos, me da los positivos. Luego, este caso lo podemos trasladar por simetría a este de aquí. ¿Vale? Esto ya hemos visto cómo era. No recuerdo si era el caso 2 o el caso 3. Ya no lo tengo muy claro, pero ese tramo es el mismo que, por simetría, que este de aquí. ¿Lo veis? Que el 1,82 a la izquierda. Este creo que era el caso 2, ¿vale? Lo que he enumerado como caso 2. Por simetría, del menos 1,82 a la derecha es lo mismo que del 1,82 a la izquierda. Y este sí que me lo da la tabla, tal cual. ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,82. Buscamos en la tabla el 1,8 en la columna de la izquierda y el 0,02 arriba, ¿vale? Sería menos 1,882, ¿vale? Veo dónde se cruzan y sería 0,9656. ¿De acuerdo? Pues estos son algunos ejemplitos de cómo se busca en la normal 0,1 algunos valores de z. Hay veces
también que lo vamos a ver como un caso 5 en el que no te dan el valor de z y te dan la probabilidad. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, me dan la z y en la tabla busco la probabilidad. Hay veces, que es lo que voy a explicar ahora como un caso 5, en que no te dan la z, sino que te piden el valor de la z, sabiendo la probabilidad. Es decir, que la probabilidad, lo que tienes que buscar aquí en la tabla no es la z, sino la probabilidad aquí dentro, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver como un caso 5. Y es que te piden la probabilidad de que z sea menor o igual que un parámetro que vamos a llamar a, pero sí que te dan la probabilidad, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que te dicen la probabilidad de que z sea menor que un valor que es 0,975. Entonces, ¿cómo se hace esto? Imaginemos que te dicen, dime el valor de z para el cual su probabilidad, la probabilidad de que sea menor o igual que ese valor, es 0,975. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, fijaos. Busco el valor de la probabilidad, que es este valor, lo busco en la tabla, en el interior de la tabla, ¿vale? Entonces, la tabla, la probabilidad va en aumento, ¿no? Va aumentando. Entonces, la probabilidad 0,975 lo voy buscando, fijaos, 0,94, 0,975 está aquí, ¿vale? 0,975. ¿Qué valor de z es? Fijaos, este es el valor de 0,975. Yo me voy a ver cuánto vale la z. La z vale 1,9 y sus centésimas son 0,06, ¿vale? Repito, me busco aquí en la tabla la probabilidad, que es 0,975, con cuidadito porque hay muchos valores, van ordenados de menor a mayor. El 0,975 tiene valor de z 1,9 y las centésimas 0,6. Por lo tanto, este valor es 1,96, ¿vale? Es decir, que lo que me han dicho es que el valor de z es 1,96, ¿de acuerdo? Es decir, basta con buscar en la tabla. Sería un caso también que a veces cae. De hecho, el año pasado cayó en la EBAU uno así, que tenías que decir cuál era el valor. ¿De acuerdo? Voy a hacer, en este caso, de la página 354, voy a hacer el número 27. Me dice el apartado A, calcula la probabilidad de que z sea menor que un parámetro A y que esa probabilidad sea 0,8907. Fijaos, os dan la probabilidad, pero os piden el parámetro A. ¿Qué tengo que hacer? Buscar esta probabilidad en la tabla. Busco 0,8907. Pues 0,8907, si la busco aquí, 0,8907, 0,8907, aquí está, ¿vale? Entonces el 0,8907, el valor de z es 1,2 y las centésimas 0,3, es decir, 1,23, ¿de acuerdo? Luego A sería 1,23, ese sería el valor de z. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es simplemente buscar ahí en la tablita el valor ese de ahí. Bueno, pues con estos ejemplos espero que más o menos os haya quedado claro cómo buscar valores en la tabla de z, tanto teniendo el valor de z como no teniendo el valor de la probabilidad, ¿vale? Es decir, hemos visto 5 casos. Estos 5 casos se van a dar muy probablemente en todos los problemas que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cuál es el siguiente vídeo? Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver cuáles serían los problemas en los que cae esto. Recordar que para poder utilizar esto, tengo que hacer un paso previo, que es tipificar. Para tipificar lo que tengo que hacer es restar la media y dividir entre la desviación típica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito muy sencillito antes de pasar al vídeo de problemas que nos piden. Esto es un ejemplo muy fácil. Imaginemos que x es una variable aleatoria que se distribuye como una normal, de media 12 y desviación típica 2. Y nos piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que 14. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como esto es un valor que no lo tenemos, yo esto lo tengo que transformar
a una z que se distribuye como una normal 0,1. ¿Qué es lo que tengo que hacer para eso? Para transformar la x en una z, lo que tengo que hacer es tipificar. ¿Vale? Y para tipificar, yo os he dicho que lo que había que hacer era restar la media y dividir entre la desviación típica. Es decir, esto es lo mismo que la probabilidad de que x menos la media partida de la desviación típica sea mayor o igual que 14 menos la media partido de la desviación típica. La variable restándole la media dividida entre la desviación típica, esto es z, ¿vale? Ya lo hemos transformado a z. Por lo tanto, esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que, fijaos, 14 menos 12 es 2 y 2 entre 2 a 1. Lo que me están pidiendo es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1. Y esto lo puedo mirar en la tabla, ¿vale? ¿Qué caso es? Pues vamos a dibujarlo. La probabilidad de que z sea mayor o igual que 1, dibujo la z, esto sería el 0, el 1 es este, por ejemplo. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El valor de la probabilidad de todos los valores mayores que 1, es decir, esto. Esto no me lo da la tabla. ¿La tabla qué me da? La tabla me da la probabilidad inversa, esta, ¿vale? Por lo tanto, esto es un caso 1, lo que tengo que hacer es restar 1 menos lo azul, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1, ¿vale? Es 1 menos esto. ¿Cuánto vale esto? Lo miro en la tabla. 1 es 1,00, ¿vale? Entonces el 1,00 es la probabilidad 0,8413. Es decir, esto es 0,8413. Luego me queda 1 menos 0,8413 y esto sale 0,1587. Es decir, que nuestro problema, que era una integral, acordaos, de una exponencial muy chunga, al final consiste en hacer esta chorrada. Esto es súper fácil y siempre cae en la EBAU, siempre. Entonces es muy fácil y vais a ganar puntos muy fácilmente. Fijaos, lo que me estaban pidiendo es la probabilidad de que x sea mayor que 14, lo que fuera. Y al final, tipificando, calculo la probabilidad, basta con primero tipificar y después operar con la tabla de la normal 0,1, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todo esto, que este ejemplito es muy sencillito, lo que nos vamos a hacer ahora son problemas. Por tanto, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver son problemas de cómo aplicar esto a problemas reales, a problemas que suelen caer en los exámenes. ¿De acuerdo? Espero que esto ya ha quedado más o menos claro. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.